Una disculpa por más que le estoy calculando el tiempo, siempre me quedo hablando solo. ¿Listo? Ya casi acabamos de la teoría y nos ponemos a hacer problemillas. Ok. Nos quedamos pues justamente analizando cómo se ve. Déjenme admitirlos. Perfecto. Entonces quedamos analizándonos aquí la conversión en función de la temperatura sin catalizador. Este sería el perfil que guardaría con respecto a la temperatura y la conversión. Cuando agregamos un catalizador, vean justamente cómo la conversión se incrementa a una temperatura menor, ¿sí? Pero esta es la conversión al equilibrio y esa conversión al equilibrio jamás se rebasa, ¿sí? Entonces, el equilibrio dicta la máxima conversión posible en una reacción química. La presencia del catalizador permite alcanzar una mayor conversión a condiciones mucho más suaves de operación. Y sí, a una temperatura mucho menor alcanzamos una conversión mayor. Pero cuando hacemos los balances, nuestras energías, según la termodinámica, quedan exactamente iguales. No modifican la termodinámica para nada. Los catalizadores lo único que hacen es acelerar los procesos y llevarlos a condiciones un poco más suaves. Ahora, el efecto del catalizador sobre el equilibrio, ¿sí? El catalizador altera los valores de las constantes de velocidad. Claro que sí. Como sabemos, dentro de la constante va integrado ahí un pequeño pedacillo que es la parte catalítica, es donde se integra, y sí modifica la generación de productos. Por ejemplo, yo tengo un reactivo A que produce B y produce C. Yo puedo meter un catalizador que sea negativo o un inhibidor para la formación del producto C. Digamos que fuera el indeseable. Bueno, yo puedo meter un catalizador donde se genere en mayor proporción una especie que me interesa a mí a una especie que no me interesa. O puedo generar a partir de mi catalizador que estas concentraciones permanezcan iguales o como a mí se me dé la gana, a final de cuentas. Un punto también importante es que los catalizadores son específicos. No hay un catalizador universal. Se genera un catalizador para cada una de las reacciones a las condiciones de la reacción y para los productos que nosotros necesitemos, ¿sí? Que obviamente ya una vez especificado eso, para ese tipo de reacción, bajo esas condiciones, ese catalizador será efectivo y es así como venden las industrias, por ejemplo, UOP, todos catalizadores, pero para generarlos no hay uno que tú puedas decir, este me sirve para todo. Pues no, realmente no. Ahora, los estudios efectuados sobre el catalizador para conocer sus propiedades, hay que caracterizarlos y sabemos que son las propiedades térmicas, las propiedades texturales, propiedades estructurales y propiedades ácido-base. En las térmicas pues, tenemos estudios termogravimétricos, ¿sí? O térmico-diferenciales. Esos nos sirven justamente para analizar la estabilidad, ¿sí? Y las transiciones de fase. En las texturales, saben bien que son las isotermas de absorción a partir de nitrógeno, de absorción de nitrógeno, y se define el área superficial, los diámetros de poro, los volúmenes porosos y demás propiedades estructurales, texturales, perdón. En cuanto a las propiedades estructurales, lo que se hace es difracción de rayos X para obtener su estructura cristalina y para la morfología del catalizador y ver cómo está definido espacialmente, utilizamos la microscopía electrónica, ya sea la de barrido o ya sea la de transmisión.
o la de fuerza atómica, o la que necesitemos para poder definir bien nuestro catalizador. En cuanto a las propiedades ácido-base, ¿sí? Puede haber reacciones específicas, ¿sí?, de algún alcohol, y cuando descompone ese alcohol, recordemos que los alcoholes son especies ácidas, y con eso vamos a poder definir si es ácido o básico nuestro catalizador. Hay otra prueba que se llama TPD, en inglés son sus iniciales, pero no es otra cosa más que una desorción termoprogramada de amoníaco, y ese nos da la acidez total. ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, pues se inunda nuestro sólido, primero se limpia, se le sube la temperatura y se le aplica vacío. Ya una vez bien limpio, se le satura con amoníaco y se ve cuánto amoníaco se absorbió, de acuerdo a la presión que tengamos. Recordamos pues que la presión es directamente proporcional a la concentración. Y ya una vez estando absorbido, se le comienza a hacer por rampas un incremento en la temperatura. Conforme va aumentando la temperatura, se va liberando ese amoníaco y así se saca la acidez total. También hay desorción termoprogramada o TPD con CO2 y esa se utiliza para la basicidad total. Cuando se trata de definir la naturaleza de los sitios activos, si son de Bronsted o de Lewis los sitios ácidos, lo que se hace es absorción con piridina. Recordemos que la piridina tiene por ahí un par de electrones disponibles y son los responsables de la absorción, pero sí y solo sí se trata de ácido de Lewis. Y ya como por último, le podríamos hacer una titulación con bases y ácidos, así como tal. Y con eso ya tendríamos caracterizado nuestro catalizador. Esto ya de la síntesis pues es muy breve y rápido. Los catalizadores pueden ser másicos o soportados, y los másicos pues están constituidos justamente de la fase activa. Como ya también les había comentado, los catalizadores son básicamente especies del periodo D, de elementos de transición, son metales preciosos y raros, por lo tanto se deben de cuidar muchísimo, muchísimo, porque sí son muy caros. Los másicos que están constituidos así nada más de solamente la fase activa, pues son los metales que son menos onerosos. No hablemos de un catalizador másico de platino, porque resultaría exageradamente caro. Como ejemplo de los másicos, pues está el níquel Rani, que es níquel espumado, le llaman, ¿sí? Mallas de plata, así como tal, así como se lo imaginan, una malla, como los coladores, así, hagan de cuenta, pero de plata. Vanadatos de fósforo, nitruros de molibdeno, de tungsteno, de cobalto, carburos de molibdeno, de vanadio. Mientras que los soportados, en estos soportados que están constituidos por metales nobles, pero esos están retenidos en una superficie de un sólido, y obviamente se busca que sea de una gran área superficial para que lo disperse correctamente. 3 ejemplos de ellos es platino sobre mordenita, o platino renio, porque pueden ser bimetálicos o hasta incluso trimetálicos sobre la misma mordenita, platina renio sobre mordenita, pero la mordenita también puede estar aliada, bueno, el soporte puede ser una mezcla de mordenita con alúmina, o simplemente puede ser un metal como el platino sobre circonio. Profe, ¿qué es la mordenita? La mordenita es un tipo de arcilla, ¿sí? Es tipo de zeolita, que las zeolitas son aluminosilicatos. En este caso, como usted ve aquí, la alúmina, como ve, tiene aluminio y oxígeno, ¿sí? Pero el aluminio, haga de cuenta, voy a rayar aquí, o si no, ahorita les pongo uno de zeolita también, para que vean. Haga de cuenta que el aluminio forma enlaces, ¿sí? Uno para atrás y otro para adelante con los oxígenos, ¿sí? En este caso, de hecho, el aluminio solamente forma 3 enlaces porque es trivalente, ¿sí? Y de aquí continúa, hay que borrarlo, ¿no? Continúa nuestra red, por eso tiene AL2 o 3.
Esa es su fórmula. Pero cuando tenemos silicio, el silicio sí forma los 4 enlaces respectivos con el oxígeno. Es un tetraedro. Y este sí puede formar redes estructurales grandes. Es por eso que se dan los cristales. Los cristales no son otra cosa más que óxidos de silicio, el cuarzo y demás, bien estructurados. Cuando a esta red, por ejemplo, aquí, obviamente, pues tiene que ir otro silicio, que a su vez está unido pues con otros oxígenos, ¿sí? Y acaba otro silicio y así se va haciendo la red estructural. Dentro de esta red se llegan a incrustar aluminios y son los aluminosilicatos. Esas son arcillas naturales. Las arcillas pueden ser la mordenita, puede ser la bauxita, puede ser como tal, son familias que se llaman zeolitas, ¿sí? Y de las zeolitas hay más de 200 tipos de zeolitas. Son muy socorridos porque forman canales, haga de cuenta que es un sólido, pero es un sólido que se puede modificar el tamaño de los poros, y esos poros son los responsables de que dejen o no pasar ciertas especies. Ahorita vamos a ver uno a lo que se refiere de zeolitas, para que más o menos quede claro esto. Los métodos de síntesis para los catalizadores heterogéneos son básicamente 3. La precipitación, hay otro que es activación de arcillas o zeolitas naturales, y el método Sol-Gel. El método de precipitación consiste básicamente en mezclar los precursores de mi soporte y posteriormente modificarle el pH para que se precipite. La activación de arcillas o zeolitas naturales consiste básicamente en las zeolitas. Ahorita vamos a ver cómo están constituidas y por qué tienen un contrayón ahí pegado, justamente por la influencia del aluminio que es trivalente, genera ya una vacancia que es compensada con un contrayón, como puede ser el sodio o puede ser algún otro potasio o cosas por el estilo, y esas vacancias le generan sitios reactivos. Pueden ser activadas a partir de que yo las inundo con ácido clorhídrico y digamos que tienen un sodio pegado. Hay una sustitución de ion y lo que queda pegado ahí es el protón y lo que sale es agua con NaCl, es decir, con cloruro de sodio. Y así es como se activan las zeolitas naturales. El método Sol-Gel es que el Sol, como tal, ya llevaron su clase de fenómenos de superficie y vieron por ahí sistemas dispersos. ¿Sí, sí lo recuerdan? Sí. Sí, profe. De acuerdo al tamaño de las partículas es como se definía, si lo recuerdan. Bueno, pues un sol. Sí. O de bueno, sí, de las partículas, como estaban dispersas, ¿no? Así es, sí, porque por ejemplo, yo puedo decir que una solución homogénea, una solución heterogénea, ¿no? Pero cuando yo lo veo y pues digo, pues es que esto es homogéneo, pero no es homogéneo. Lo que pasa es que es una fase suspendida en otra. Hay que identificar el medio continuo y el medio disperso. Y hay partículas que por su tamaño, la precipitación realmente no se les da mucho que digamos. Entonces, esas son consideradas como soles. Las partículas son tan pequeñas. De hecho, cuando puedan, busquen en su buscador de Google, soles de oro, sol de oro. Son soluciones de oro coloidal, es decir, son coloides, son partículas muy pequeñas suspendidas en una solución líquida. Y de hecho van a ver que hay un montón de colores de soles de oro, están bien padres. Y los utilizaban antes para medicamentos y demás, porque al principio pues, sí tienen cierta actividad, pero no como ellos decían. Los utilizaban ellos como medicamentos. Entonces, este método de sol-gel, lo que yo hago es generar un sol, una solución coloidal, y posteriormente lo dejo añejar a temperatura, y lo que hace es que pasa a ser un gel. Un gel no es un líquido, no es un sólido, sino es algo intermedio, es una solución
con alta viscosidad, más o menos, bueno, no con alta viscosidad, pero sí tiene una viscosidad mayor que la de líquido, y posterior a ese gel, ¿sí? Lo deshidrato y ya tengo yo mi soporte. Dígame, ¿nada? Por ejemplo, para la activación de una zeolita natural, partimos de la mordenita, que es una zeolita natural, la molemos, después le hacemos el intercambio iónico con ácido clorhídrico o nítrico, y una vez que la tenemos como ácido, porque haga de cuenta que tenemos la mordenita con sodio más el ácido clorhídrico, nos queda la mordenita ácida más cloruro de sodio. Posterior a eso, entonces ya le impregnamos el platino al 3% en peso. Esta es una receta que se hizo, de hecho. Se impregna con algún precursor de platino en solución, al 0.3% en peso, es muy bajito porque el platino es muy caro. Ya una vez que está impregnada, se seca a una alta temperatura y después se calcina para definir la estructura. Ese sería como tal. Entonces, la mordenita ácida es como tal un material ácido que es activo en reacciones que requieren la formación del ion carbonio. Es decir, esto se utiliza mucho para la petroquímica, ¿sí? Y por ejemplo, para la síntesis de circonia con tuxteno, por el método de Sol-Gel, agregamos lo que son los precursores, que es el propóxido de circonio a temperatura ambiente y en atmósfera de nitrógeno para que no se oxide. Se homogeniza, se lleva a cabo la hidrólisis, ¿sí? Es decir, a este circonio, cuando se hidroliza, se le pegan muchos OHs, después se agita constantemente, se deja añejar por un considerable tiempo a una temperatura regular, y posterior a ella se seca y después ya se incorpora el tungsteno, ¿sí? Este es un precursor también, al 13% en peso con MTA, y después se seca por 16 horas a 110 grados. Hagan de cuenta que, por ejemplo, es el metal, ¿sí? Y cuando se forma el coloide, pues lo tenemos en solución. Después lo hidrolizamos. ¿Qué es lo que pasa? Que se le pegan OHs. Así. Y por acá está el otro metal con sus OHs también. ¿Sí? Cuando se deja añejar, ocurre una deshidratación, ¿sí? Una condensación le llaman. Esto sale de aquí como menos H2O y el metal queda unido al oxígeno y al otro metal. Y es así como se van formando las estructuras. Es decir, acá tengo otro oxígeno y acá tengo otro metal, que aquí tiene otro oxígeno, y así se va. Y se forman redes tridimensionales. Muchas veces pueden ser amorfas, otras tantas pueden ser bien cristalinas, pero así es como se forma a partir del método Sol-Gel. ¿Sale? Profe, Sí, una pregunta. dígame. Para catalizadores para pintura, ¿cuáles son los mejores? O sea, bueno, o sea, si hay alguna, Catalizadores para digamos, pintura. Ah, es que digamos, ajá, pero ¿qué es lo que quisiera usted con esa pintura? o sea, Porque, pinturas para partes de carros, ya, para automotriz. para automotriz. Lo que pasa es que fíjese Ajá, que la mayoría de ese tipo de recubrimientos son resinas ajá, epóxicas. ajá, Entonces, para las resinas epóxicas, lo que tenemos que buscar es un catalizador que genere la polimerización de esa resina. Es ok, otro proceso, pero por lo general haga de cuenta que lo que se hace es que, vamos a suponer, ¿no? Yo tengo aquí un R, ¿sí? Y por lo general cuando polimerizan, ¿sí? Tienen por aquí otro R y tienen un doble enlace. Por ahí tienen alguna insaturación. Ese es otro proceso, ¿eh? Y por acá ah, tenemos ok, el otro R con la insaturación. Lo que se busca es que se peguen y que se haga una estructura tridimensional grande como es un acabado en las pinturas. Lo que se hace es que haga de cuenta que se mete por aquí un C radical. Este radical lo que es un electroncillo por ahí desapareado que llega y se le pega a este. Cuando vea usted así dos enlaces, es que quiere decir que hay dos electrones. Entonces, un electrón se une a este y forma un enlace con este, y aquí queda un radicalillo. Este sería la iniciación.
De aquí este ataca a este y se forma el enlace y acá se forma el radical y acá ataca otro radical y hace lo mismo, se forma el enlace y este se forma radical. Este enlace desaparece y queda una cadena larga, un polímero, a final de cuentas. Esta es la propagación. Y ya cuando termina, pues acá tenemos el radical con otro que teníamos igual como este, pues se le pega y ya se terminó la cadenita. Pero es que esos son los catalizadores para los recubrimientos, pues dependen de muchas cosas, de la naturaleza de la resina que esté usando Ajá. y de los tiempos que usted necesite, ¿no? Porque muchas veces se requiere un secado muy rápido Ajá. o se requieren retardantes para poder llevar a cabo algunos procesos. Entonces, ese sí Ok. ya es de otro tipo. Ese ya sería esta parte de aquí, de la síntesis de catalizadores, si usted lo ve, son metales con hidróxido, son básicamente inorgánicos. Ajá. El proceso es inorgánico. Y acá de este lado, cuando son resinas, Ya es orgánico. por lo general sí, nos ayuda mucho la química orgánica. Ok, ¿Sí? sí. Bueno, Perfecto. Sí, porque por gracias, profe. ejemplo, son es una resina que se me ocurre ahorita, la que se utiliza para recubrimientos, ¿cuál es el poliéster, no? Por ejemplo. Los ésteres pues, son base orgánica, ¿no? Ok. Sí, Entonces, hasta aquí. gracias. No, al contrario, gracias a usted. Vamos a dejarla hasta aquí de esto y vamos a ver otra presentación. Espérenme tantito. Déjeme dejar de compartir. Les voy a poner otra presentación. Nada más de los conceptos básicos. Voy a entrarle con ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme tantito. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Ya voy. No me forcen que soy de 4 cilindros. ¿Ya está? Ok, déjenme ver. La canción. Tampoco no la encuentro. Aquí está. Dejamos de compartir. Ahora vamos a compartir. Y ahora nos vamos a... Ahí está. Esta es más de volada. ¿Sí? Es básicamente lo que estábamos viendo de la catálisis heterogénea. ¿Sí? Y aquí damos ya la descripción de los conceptos duros, ¿no? Entonces, para la catálisis heterogénea, decimos pues que presenta más de una fase en el sistema. Y una fase la vamos a definir como una región uniforme en ese sistema. Y eso significa pues que una fase es una región de propiedades físicas uniformes y de una composición química constante. Eso es lo que se refiere a una fase. Una reacción en fase homogénea, ¿sí?, se realiza si justamente todo se encuentra en una sola fase y por lo tanto pues, la velocidad de reacción es la misma en la totalidad de la fase. No hay impedimentos en cuanto a su transporte de masa. Mientras que la reacción en fase heterogénea, pues existen al menos dos fases y son necesarias para realizar la reacción. Esto implica que la composición no es uniforme. Entonces, al operar en fase homogénea o heterogénea, pues altera justamente las funciones matemáticas que expresan la velocidad de la reacción y se deben de incluir términos adicionales dentro de nuestra constante. Al operar en heterogénea, pues necesariamente tenemos y necesitamos tomar en cuenta, uno, el cambio en las dimensiones de la velocidad de la reacción, porque van a estar referidas a gramos de catalizador. La presencia de los fenómenos de transferencia de masa y energía, porque ya no es homogéneo el sistema y pueden existir expresiones como del tipo LH o LHW para que se lleve a cabo el proceso y para poderlo conocer completo. Como les decía, la rapidez en el caso de que estemos utilizando un catalizador, ¿sí?, vamos a referir esa rapidez con respecto a la masa del catalizador, ¿sí? La actividad de un catalizador
será la medida de qué tan rápido ese reactivo, un reactivo clave, se consume en una reacción química. Es decir, la actividad la vamos a referir a algún reactivo. Ese reactivo tiene que ser clave, ¿no? Y entonces, con la ecuación anterior, como se ve ahí, se tienen las tres posibilidades de expresarla, como la velocidad de la reacción como tal, o como un coeficiente cinético, o con la energía de activación. La selectividad de los catalizadores la vamos a poder referir siempre a uno con respecto a otro, es decir, si tenemos una reacción paralela, como se ve ahí, de A y C, donde B es el producto deseado, la selectividad representa cuánto del producto deseado se forma respecto al no deseado. Entonces van a ser las moles formadas del producto deseado con respecto a las moles del producto no deseado. Esa es la selectividad. Y el rendimiento, ese siempre lo vamos a referir con respecto a la alimentación o a nuestro reactivo, ¿sí? ¿Qué tantos moles nos da de alguna especie con respecto a las que se consumen de mi reactivo? Ese sería el rendimiento. Ahora, las fases activas para los catalizadores, sabemos pues que es el compuesto o la fase cristalográfica que presenta justamente esas propiedades catalíticas, ¿sí? Este señor Taylor pues, sugiere justamente que no toda el área catalítica presenta una fase activa, sino que ciertos puntos son los sitios activos o centros activos de nuestro catalizador. Un sitio activo del catalizador es justo el lugar donde ocurre la reacción catalítica y también lo podemos ver como pues, átomos no saturados que existen en los sólidos, como son las orillas, dislocaciones, irregularidades, vértices, dentro de los nanocristales de la fase activa. Es decir, si yo veo una microscopía, ¿sí?, de un soporte, de un catalizador, vemos que hay posiciones de escalón, ¿sí?, sitios medios de aquí, estos son altamente reactivos, y estos que son los planos basales, ¿sí?, presentan poca actividad. Lo que más actividad presenta son estas partes, que son puntos de alta densidad electrónica, átomos agregados, posiciones de escalón o vacancias, ¿sí? Esas son las partes más activas dentro de un catalizador. Entre más pequeño sea un catalizador, mayores átomos van a quedar expuestos en estos vértices y mayor va a ser su actividad. Los componentes de un catalizador, ¿sí?, heterogéneo, siempre van a contener tres cosas. El componente activo, ¿sí?, que va a ser justamente la función de la actividad química. ¿Y cuáles son esos componentes activos? Pueden ser metales, pueden ser semiconductores óxidos o sulfuros, óxidos aislantes o sulfitos, pueden ser eso. Dentro de los soportes, el soporte nos va a servir para justamente soportar esta fase activa y dispersarla correctamente en pequeñas partículas y que tenga una mayor actividad nuestro catalizador. Este soporte debe de tener una gran área superficial y por lo general los que presentan gran área superficial tienen una porosidad, pero a su vez debe de tener propiedades mecánicas estables, no debe colapsar. Puede tener una actividad tanto electrónica, porque también le puede aportar cosas al catalizador como tal, pero sobre todo debe de tener buena estabilidad mecánica, buena estabilidad química y puede o no presentar actividad, pero sí debe de tener una gran área superficial. ¿Qué tipos encontramos de eso? Pues pueden ser óxidos, arcillas, carbón, zeolitas, puede ser todo eso. Y como último, existen los promotores. Nos quedan 10 minutillos, ahorita acabamos. Y los promotores, esos son los que nos van a ayudar justamente de dos formas. Pueden ser sobre el soporte, pueden promover que tenga una estructura definida o una actividad inhibitoria o una actividad positiva, o pueden
ser sobre el sitio activo. Pueden modificar todo lo que sería su densidad electrónica o incluso la morfología y evitar así envenenamientos. Cuando se sintetiza el catalizador, se lleva a cabo una dispersión, que no es otra cosa más que separar en pequeñas partículas esa fase activa sobre la superficie. Entonces, cuando quedan dispersados, esos puntitos que quedan ahí metálicos los consideramos como sitios activos. Los métodos de preparación de catalizadores actuales pues logran cristalitos de fase activa en la escala de nanómetros. Eso es muy bueno. Un nanómetro pues incluye varios átomos agrupados en pequeños cumulitos, ¿sí? Y esos pequeños cumulitos pues tienen planos basales, tienen adátomos y tienen vértices donde puede llevarse a cabo nuestra reacción. Entonces, para lograr esa separación de la fase activa se introduce este término que es la dispersión de la fase activa, ¿sí? Y la dispersión la vamos a poder cuantificar como la cantidad de fase activa que actúa como sitio activo sobre la cantidad de fase activa utilizada en la preparación. Eso quiere decir que también está preparado tu catalizador. Para obtener una buena dispersión se requiere en principio de una gran área superficial. A mayor área superficial hay una mayor dispersión y hay una mayor actividad. Y por eso es porque se utilizan soportes con grandes áreas superficiales. Y por lo general tienen estructuras porosas. Este está interesante porque justamente es como se ve a escala de 1 centímetro. Estos son los catalizadores reales, peletizados, centelets, en pequeños extruidos. Y así es como se ven en dibujo, ¿no? A 10 a la menos 1 centímetro, es decir, a micras, se ven con esta textura y es donde estamos viendo en una cara de los extruidos. A 10 a la menos 4 centímetros ya comenzamos a ver este tipo de cosas y en el microscopio observamos estas irregularidades. Lo que parecería plano a primera vista, pues ya vemos que realmente no es tan plano. Y ya a 5 por 10 a la menos 6, es decir, al orden ya de no nanómetros, ¿verdad? Pero sí ya estamos en el orden casi. Se ve de este tipo, es decir, se ven ya los perfiles, los contornos, y estos puntos que ven aquí ya son propiamente los sitios activos del catalizador dispersados dentro de un poro de nuestras partículas. Y como ejemplos, ¿sí? Algunos soportes que es el alfa-alumina, por ejemplo, llega hasta tener hasta 300 metros por gramo, titania, el carbón activado llega a tener hasta 1200 metros cuadrados por gramo. Es decir, tienen una gran, pero súper gran área superficial. Y los soportes que recientemente se han sintetizado son tipos de zeolitas, que son mesoporosos, les llaman, y tienen unas áreas superficiales también considerables. Las características de los catalizadores es que justamente para cada proceso químico se debe de diseñar un tipo de catalizador y tiene que tener las funcionalidades que promuevan profesionalmente las reacciones deseadas. Deben de tener suficiente resistencia mecánica, gran área superficial, pero tampoco deben de quedar impedidas los movimientos de masa dentro de ellos, es decir, deben de presentar buena difusión de reactivos al interior. Y entonces para cada proceso se debe diseñar un tipo de catalizador especial con funcionalidades que promuevan lo que uno está deseando. Y con esto voy a descartar, dejo de compartir y todavía tenemos un ratito más. Así que vamos a ver algunos problemillas si están de acuerdo. Ah, no, todavía tenemos que ver otra. Espérenme tantito.
Ok, vamos a ver. Permítanme. Ahora sí. ¿Sí se ve? Sí. Ay, ahorita se nos va a acabar el tiempo. Nos quedan 3 minutitos. Antes de comenzar, porque sí, todavía tenemos que ver un poquito. Ya nada más nos falta esto de cinética compleja y lo de del Almuir. Vamos a hacer una cosa, miren, nos quedan 3 minutos y me voy a quedar a la mitad. Ahorita nos vemos en 5 minutitos, ¿les parece? Para ir por un Sí, vaso de profe. agua. Son las 2:36, 2:37, entonces nos vemos a las 2:41. Ahorita nos vemos entonces. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias.